características, bueno, las distintas características de los elementos que le dan a la grasa. Por ejemplo, el calcio, resistencia contra el agua es excelente. Resistencia contra la alta temperatura es mala, ¿no es cierto? Es muy pobre. El punto de goteo, ya lo vamos a ver qué es lo que es el punto de goteo. Y para trabajar a velocidad es malo las grasas que son de calcio. El sodio, resistencia contra el agua también es pobre, ¿no es cierto? Resistencia a la alta temperatura no sirve para trabajar a alta temperatura. El punto de goteo está entre 170 y 200 grados centígrados y para trabajar en elementos de velocidad también no, es pobre. El litio, por ejemplo, resistencia contra el agua es buena, le da buena resistencia al trabajo, o sea, al contacto con agua. Resistencia contra la alta temperatura es bueno el litio, por eso se ha profundizado el uso del litio en las grasas. Y el punto de goteo, fíjense cómo sube la temperatura. El punto de goteo es la temperatura máxima a la cual puede trabajar la grasa. Es el punto, es la temperatura a la cual la grasa comienza a desprender el aceite base. Ya lo vamos a ver enseguida qué es. Y pueden trabajar a alta velocidad. Los jabones complejos, complejo de litio, complejo de calcio, de aluminio, dijimos que al agregar los jabones complejos es la unión de 3 elementos. Eso le da una resistencia excelente contra el agua. Resistencia excelente contra la temperatura. Fíjese que cuando unimos los tres jabones estos, le da la resistencia a la temperatura 260 grados y pueden trabajar a altas velocidades. Y la poliurea, por ejemplo, si le agrego poliurea, resistencia contra el agua es excelente, resistencia contra la temperatura también es excelente. El punto de goteo alcanza la 250 grados y es sobresaliente el trabajo, o sea, pueden trabajar a altas velocidades, no tiene ningún problema. Si le agrego arcilla, dijimos que le agregan a las grasas arcilla cuando utilizan para altas temperaturas. Resistencia al agua es excelente, resistencia contra la alta temperatura es sobresaliente. Esta es la grasa que se utiliza mucho para lubricar distintas partes de los hornos. El punto de goteo no gotea, o sea que se puede trabajar a alta temperatura y para trabajar con velocidad también es bastante buena este tipo de grasa. Hay unos conceptos que deberemos ver en las grasas. Hay 4 términos que son los conceptos importantes que debemos conocer cuando trabajamos con grasa. ¿Qué es la fluidez de las grasas? Uno es la fluidez de las grasas. ¿Qué es la fluidez de las grasas? Las grasas no tienen flujo, no fluyen como los aceites. O sea, tienen un flujo plástico. O sea, que no comienzan a fluir hasta que no se alcanza cierta temperatura y cierta carga. No tienen viscosidad como tienen los fluidos, tienen una viscosidad aparente. Esa viscosidad aparente, ¿de qué depende? Depende de la temperatura y depende de la carga que está aplicada. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una grasa a un rodamiento, si el rodamiento trabaja a baja velocidad, prácticamente el flujo plástico se mantiene. Pero a medida que la velocidad aumenta, va a aumentar la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, ¿qué sucede? La viscosidad del aceite base va a comenzar a disminuir.
¿no es cierto? Entonces, al disminuir la viscosidad del aceite base, la grasa va a comenzar a fluir. ¿Sí? Va a comenzar a fluir. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no aumento la temperatura y no aumento la carga, la fluidez, o sea, la grasa, se va a mantener como algo plástico, un plastrón que yo tengo en la grasa y ahí quedó. Porque no tiene viscosidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Va a comenzar a fluir la grasa cuando yo aumento la velocidad. Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo en caso de un rodamiento, ¿no es cierto? Cuando yo aumento la velocidad y aumento la carga. Otro concepto que debemos tener de la grasa, ¿qué es lo que es la consistencia? La consistencia es un indicador de la resistencia de la grasa a la deformación permanente. ¿Cómo se evalúa esa resistencia de la grasa a la deformación permanente? Con un cono de prueba. Se coloca en la grasa un cono y según cómo se introduzca ese cono de prueba en la grasa, ¿no es cierto? La grasa tendrá más o menos, será más o menos consistente. Recordemos que las grasas, la clasificación de las grasas, se hace por medio, según la norma ASTM, por la norma NLGI. Ese cono viene graduado en milésimas de milímetro y según cómo se introduzca el cono en la grasa, me va a dar tantos milésimas de milímetro y eso voy en una tabla y me va a dar la consistencia de la grasa en NLGI, que es según la norma ASTM, la norma americana. Recordemos que las grasas tienen distinta consistencia, consistencia triple cero, consistencia doble cero, consistencia un cero, consistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa consistencia es cómo se introduce o se obtiene debido a la introducción del cono ese de prueba en un recipiente que tiene grasa. Bien. ¿De quién depende la consistencia? De la cantidad de espesante que tenga. Si yo le agrego mucho espesante a la grasa, se va a transformar en un bloque sólido. Si yo le agrego poco espesante, va a quedar la grasa más bien semifluido, más bien semilíquido, ¿no es cierto? También la grasa, la consistencia se ve afectado por el trabajo que realizan las grasas, porque altera la estructura de las fibras, ¿no? Bien. Acá tenemos los grados de consistencia. Dijimos que el grado 2 es el más empleado en la mayoría de las aplicaciones. El grado 3 se emplea para los rodamientos de gran diámetro. Y los grados 0 y 1 se utilizan para los sistemas centralizados. Los grados 0 y 1 se utilizan para los sistemas centralizados. ¿Por qué? Porque son grasas más fluidas. Cuando yo uso un sistema centralizado, necesito que la grasa tenga cierto grado de bombeabilidad, ¿no es cierto? Pueda ser bombeable. O sea, bombeable me refiero que se pueda desplazar por una cañería. Bien. Acá tenemos un gráfico. ¿Se alcanza a ver el gráfico? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Acuña, ¿lo ven? Sí, 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 se ve. Cerdac, ¿lo ve? Sí, 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 sí. Bien, los distintos grados de consistencia de la grasa. Los distintos grados de consistencia. El penetración según la norma ASTM 217, que es la norma americana, a 25 grados centígrados. Se hace la prueba a 25 grados. El cono ese, que es un cono que pesa 150 gramos.
Por ejemplo, una grasa triple cero tiene un grado de penetración 445 a 475, es muy fluida. Prácticamente es un poquito más espeso que un aceite, el triple cero. Fíjense, en la cero es una grasa fluida, ya es más durita. Fíjense en una consistencia 2, ya es una grasa blanda. Fíjense en una consistencia 4, ya es una grasa semidura, ya el cono penetra menos, 175 a 205. Esta medida, 175 a 205, son las milésimas, el cono está graduado, son las milésimas de milímetro que penetra el cono en un pancito de grasa, ¿no es cierto? Yo armo un pan de grasa o coloco grasa en un recipiente. Fíjense, el grado 6 ya es muy duro, el cono prácticamente no penetra. No penetra. Bien. De la grasa, que lo vimos. ¿Qué es lo que es el punto de goteo? Que hablamos recién o que le mostré recién. El punto de goteo es la temperatura máxima a través de la cual se produce la caída de una gota de aceite. Cuando esto se hace una prueba, yo coloco grasa en un recipiente, lo caliento hasta una determinada temperatura y comienza a soltar una gota de aceite. Quiere decir que esa es la temperatura a que se comienza a separar el aceite base del jabón, del espesante. Nunca se debe trabajar a esa temperatura. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura que separamos el jabón del espesante. Y ahí se nos separan los dos elementos, ya no sirve como grasa. Si, como dice acá en la filmina, si la proporción de la gota es mayor que la cantidad de grasa que tenemos en el recipiente, quiere decir que se separaron los componentes. La temperatura de la grasa o la temperatura de trabajo de una grasa nunca debe alcanzar al correspondiente punto de goteo. O sea que, si nos volvemos para atrás en el gráfico que yo les mostré anteriormente, me voy a volver para atrás. Acá, por ejemplo, el litio, el punto de goteo está entre 175 a 205. O sea que una grasa que tiene litio, yo no puedo superar esa temperatura. Porque si yo supero esa temperatura, voy a separar el espesante del aceite base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una grasa de jabón compuesto tiene un punto de goteo aproximadamente 260 grados, o sea que es la temperatura máxima que puede trabajar la grasa. Fíjense con el calcio. El calcio tiene un punto entre 80 a 100 grados. Quiere decir que yo no puedo trabajar a más de esa temperatura. ¿Por qué? Porque a más de 100 grados, porque esa temperatura va a comenzar a separarse el aceite base del espesante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está claro. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Bien. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? No. Otro concepto que hay que conocer de las grasas es la estabilidad mecánica. ¿Qué es la estabilidad mecánica de una grasa? Es un indicador de cómo se modifica la consistencia de una grasa.
Por ejemplo, es el indicador que si una grasa la coloco en un rodamiento o en un buje o lo que sea, chorrea mucho o chorrea poco. Es el indicador de la consistencia. La estabilidad mecánica es el indicador de la consistencia de una grasa. Por ejemplo, una grasa tiene mucha consistencia, si yo la coloco en un rodamiento no va a chorrear, pero si tiene poca consistencia, cuando la coloco en el rodamiento va a chorrear, ¿no es cierto? ¿Cómo la evalúan a esa consistencia? Midiendo la penetración, ¿no es cierto? Y después la someten a unos 100.000 golpes de bombeo. La separación del aceite. Para que una grasa lubrique, sea buena, o sea, sea eficiente en la lubricación, es conveniente que siempre libere unas pequeñas cantidades de aceite. Sin embargo, no debe liberar mucha cantidad de aceite. Mucha cantidad de aceite. Generalmente, si ustedes habrán visto que si yo tengo un recipiente de grasa, siempre se forma una pequeña película de aceite sobre la superficie. ¿Cómo elimino esa película de aceite? Bueno, removiendo la grasa, esa película va a desaparecer. Si no desaparece esa película, quiere decir que tengo una separación del aceite del espesante. Ahora hay que tener en cuenta en el caso de la bombabilidad, cuando yo en los sistemas centralizados de grasa, por ejemplo en algunas máquinas, si la grasa permanentemente si yo remuevo la grasa y está liberando el aceite, en los sistemas centralizados puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque al desplazarse la grasa por la cañería, se libera el aceite, ¿no es cierto? Está chorreando aceite permanentemente por los caños por donde pasa la grasa y el jabón se está resecando. Se va a resecar el jabón justamente por la separación del aceite del elemento espesante. Si ocurre eso, quiere decir que la grasa algo raro ha pasado con la grasa, o no es compatible con otra grasa, o se ha envejecido, o ha pasado algo raro para que se separe el espesante del aceite base. Normalmente puede ocurrir que la temperatura con que trabaja la grasa produzca estos síntomas. Propiedades de la grasa. Bueno, una de las propiedades principales de la grasa es la consistencia, ¿no es cierto? Que es lo que vimos. La movilidad. Otra propiedad que tienen las grasas son los efectos del calor. Estabilidad durante el almacenamiento. Estabilidad a la oxidación. Resistencia al agua. Resistencia a la oxidación. Capacidad de carga y compatibilidad. Algunos de estos ya lo hemos visto. Los vamos a ver rápidamente como para refrescar la memoria. Consistencia. Dijimos que la consistencia es un indicador de la resistencia ¿a qué? A la deformación. Es un indicador de la resistencia a la deformación. O sea, es la firmeza de la grasa. Normalmente decimos, en términos de taller, bueno, hablando en criollo, nosotros decimos, esta grasa es más firme que la otra. ¿No es así? Eso es lo que se dice en el taller. Esta grasa es más firme que la otra. Yo tengo dos grasas y decimos, si una grasa es más dura y una grasa es más blanda, decimos esta grasa es más firme y esta grasa es menos firme. Si una grasa es firme, muy dura, puede ser que no lubrique. Y si una grasa es muy blanda
o poco firme, puede ser que tampoco lubrique. ¿Por qué? Porque chorrea en su alojamiento. Lo ideal sería tener una grasa, la grasa con la firmeza adecuada. ¿La consistencia afecta la bombeabilidad? Sí, afecta la bombeabilidad. Cuando hablo de bombeabilidad, estoy hablando de los sistemas para inyectar grasa, los sistemas automáticos que usan las máquinas para engrasar diferentes partes. Si yo tengo grasa muy dura, no la voy a poder bombear. Generalmente debe haber un acuerdo entre la consistencia de la grasa, ¿no es cierto? O sea, la consistencia que se requiere para la aplicación y la consistencia que se requiere para poder aplicarla. Hay veces que son totalmente distintas. Yo puedo tener una consistencia que requiero para una aplicación determinada, para un rodamiento. Vamos a suponer que yo digo, bueno, para un rodamiento requiere una consistencia de grado, por decir un número, de grado 1. Pero para aplicar la grasa, para dispensarla, con un grado 1, no tengo el elemento suficiente. Yo tengo un elemento para bombearla que me admite grado 0. Entonces ahí se crea un determinado problema. Capaz que automáticamente no la voy a poder bombear. La voy a tener que aplicar manualmente. Bien, acá tenemos un video, ya lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo se mide la consistencia? Dijimos que, bueno, se coloca en un bloque de grasa a 25 grados centígrados, es la penetración de un cono graduado en milésimas de milímetros. Según lo que penetre el cono, eso me va a dar la consistencia. Este es el cono de penetración que tenemos, ¿no es cierto? Voy a sacar esto para que lo vean. Coloco la grasa en un recipiente, este es el cono de penetración, ¿no es cierto? A 25 grados y según lo que se introduzca el cono en la grasa, me va a dar el valor de la consistencia. Triple 0, doble 0, 0, 1, 2, 13, 1, la firmeza que tenga la grasa. Bien. Bueno, acá les vuelvo a repetir la consistencia, ¿no es cierto? Triple 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, según la firmeza que tenga la grasa. La movilidad. La movilidad, cuando hablamos de movilidad, es un término que se usa para indicar si la grasa es bombeable o no. Cuando hablo de bombeable, estoy hablando de los sistemas automáticos para dispensar la grasa. Es una grasa 0, doble 0, triple 0, son totalmente bombeables. Pero una grasa 6 es muy firme, es difícil que sea bombeable. ¿Cuáles son los efectos del calor sobre las grasas? Los efectos del calor son los siguientes. La grasa la hace más suave, se oxida rápido. Estoy hablando de los efectos de la temperatura. La hace más suave, la ablanda y la hace más suavecita. Las oxida más rápido. El calor, ¿qué las hace? La hace separar el jabón del aceite o hace separar el espesante del aceite. Hay más evaporación de aceite, depende por supuesto de la temperatura, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando a baja temperatura, es difícil, puede haber separación de aceite, pero es difícil que haya evaporación de aceite. Pero si estoy trabajando a altas temperaturas, puedo tener separación de aceite, pero también puedo tener una evaporación de aceite. El punto de goteo, rápidamente lo vamos a ver de nuevo, es la temperatura a la cual la grasa se licúa, ¿no es cierto? O sea, es la temperatura máxima por la cual la grasa se separa, se produce una separación entre el aceite base
y el espesante. Pero cuidado, también puede ser que esa gota de aceite puede ser la gota del aceite, o sea, de la separación del aceite, pero puede ser que se haya fundido el espesante y esa gota no sea de aceite, esa gota que se separó sea del espesante, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Generalmente, por eso cuando se hace este ensayo, hay que llevarlo a un laboratorio para que me determine si cuando se separó la gota, ese aceite, la gota de aceite, ese aceite corresponde al aceite base o al espesante o al aceite del espesante. Bien. Acá tenemos, voy a sacar este control, ¿no es cierto? La temperatura de uso y la temperatura del punto de goteo. Por ejemplo, acá la temperatura del punto de goteo, según la norma STM, lo da en grados Fahrenheit. ¿Cómo pasamos de grado Fahrenheit a grado centígrado? Grado Fahrenheit, 220 grados Fahrenheit, menos 32 por 0,55 me va a dar los grados centígrados. Acá, por ejemplo, el calcio, 220, punto de goteo. El 205 a 220 grados Fahrenheit. Es usable hasta 200 grados Fahrenheit. Bien, ¿cuántos son grados Fahrenheit? Por ahí no estamos acostumbrados a usar los grados Fahrenheit, ¿no es cierto? No estamos en Estados Unidos. Estamos acá. Nosotros somos criollitos de acá de la Argentina, ¿no es cierto? Somos del pan criollo, nosotros y la factura. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? 200 menos 32 por 0,55 nos va a dar los grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, se entiende. Entonces lo multiplicamos y nos va a dar los grados centígrados que son usables o a qué temperatura comienza a gotear o la temperatura que es usable o la temperatura de separación del aceite de los distintos elementos de una grasa. Bien. Estabilidad del almacenamiento. Generalmente en lo que hablamos recién, en el almacenamiento se suele separar el aceite de la grasa. ¿Qué se hace normalmente? Hay que removerlo y se vuelve a unir. Separación del aceite base, separación del aceite del agente espesante. ¿Por qué se separa esto? Bueno, se separa puede ser por un cambio de temperatura, por oxidación. Ya lo vemos al video. La oxidación de la grasa, ¿cómo se evalúa? Exponiendo la grasa al oxígeno, ¿no es cierto? En un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Se hace un ensayo, se coloca un poco de grasa y se hace una evaluación. ¿Cuánto oxígeno consumo? ¿Cómo se oxida la grasa? Y no está relacionado con la estabilidad del servicio. También se puede hacer esta prueba colocando la grasa en un rodamiento, ¿no es cierto? Haciendo una prueba real, colocando la grasa en un rodamiento y ver qué grado de oxidación tiene. La resistencia al agua. Hay grasas que el agua la afecta de diferente manera. Por ejemplo, le cambia la consistencia, le cambia la textura. Hay grasas que la disuelve el agua o las lava y les cambia las propiedades, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo saber si una grasa es lavada con agua? Bueno, es muy simple. Yo coloco la grasa sobre un
rodamiento y la rocío con agua. Si el agua lava, si la grasa es lavable, quiere decir que esa grasa no me sirve para esa aplicación. El otro tema sería la absorción de agua por la grasa, que indica la cantidad de agua que puede absorber la grasa. Hay grasas que son emulsionables con agua, o sea que absorben una determinada cantidad de agua. Bien. Y protección contra la corrosión es el cambio de coloración que tiene una grasa, es el cambio de coloración que tiene una grasa al ser expuesta a una tira de cobre. Cuando yo le coloco una tira de cobre en un recipiente que tiene grasa, esta automáticamente va a cambiar de coloración porque se oxida. También, bueno, hacen otra prueba, suelen hacer otra prueba de oxidación usando un cojinete de un rodamiento, ¿no es cierto?, que está empacado, ¿no es cierto?, una caja de un rodamiento, saco un rodamiento de una caja con grasa y lo meto al agua. Si se oxida, quiere decir que la grasa no es resistente a la oxidación. Bien. Y la última prueba que se suelen hacer para saber si dos grasas son compatibles, si son compatibles, es tomar un recipiente y mezclar dos grasas, 50% de cada una, y colocarla por 72 horas en un horno a 120 grados. Si hay una diferencia en la consistencia de la grasa, ¿no es cierto?, quiere decir que no son compatibles. Un cambio severo, como dice acá, en la consistencia de la grasa, quiere decir que si yo tengo por ejemplo, tengo dos grasas de grado 3 y que es una grasa bastante firme y las mezclo y la pongo en un horno estático, un horno, la caliento durante 72 horas a 120 grados y como resultado obtengo una grasa prácticamente un fluido, quiere decir que la grasa no es compatible. Vamos a ver un videito de la grasa. Hay un videito que, bueno, yo no lo pasé a la mañana, pero bueno, lo vamos a ver ahora, los otros días. Espera. Ah, qué bien. Esperen que no tengo. No se ve. No se ve. No se ve. Hay que salir y entrar de nuevo, ¿no? ¿Así era la cosa? O... A ver. Salir. Vamos a ver Ahí está. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí, tuve que salir y volver a entrar. Sí. Sí, yo también, aún lo veo ahora. Sí, hay que salir y volver a entrar, si no, no se ve. Sí, hay que salir y volver a entrar. No, no. Bueno, espera. Ahora sí lo veo bien. ¿Ahora sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno.
recipiente. Un anillo, disco o cadena lleva el aceite a la superficie del cojinete. El nivel de aceite debe ser el correcto. Cuando el aceite está muy viscoso y el nivel de aceite muy alto, puede ser que el eje no arrastre en forma correcta al anillo o a la cadena. Por supuesto, si el nivel es muy bajo, el aceite no llegará. También se usan pabilos para llevar el aceite del recipiente a los elementos rodantes y el cojinete. El pabilo también sirve de filtro. Para que el sistema opere, el nivel de aceite debe ser el adecuado y el pabilo estar limpio. La mayoría de las cajas de cambio se aceitan por rociado. La base de la caja de cambio sirve de recipiente. Si el nivel de aceite es correcto, es difícil que falle la lubricación en estos casos. Por lo regular, hay al lado una varilla o tapón que sirve para indicar el nivel. Cuando revise el aceite, asegúrese que el equipo esté nivelado y que no haya funcionado por algunos minutos. El aceite espumoso no permite una lectura correcta. Debe existir un ventiladero o salida que permita la expansión del aceite cuando se calienta sin necesidad de crear presión. Asegúrese de que el ventiladero esté limpio. En algunas máquinas grandes, motores o compresores, el aceite se hace circular por medio de presión. La presión se hace por medio de una bomba. Usted debe tener las especificaciones de cuándo revisar el nivel y la presión del aceite. El nivel cae cuando la máquina está en operación y se eleva cuando el aceite se expande al calentarse. Actualmente, todos los sistemas de distribución de aceite permiten el reciclaje. Esto es, el depósito sirve a la vez de colector, a donde llega el aceite una vez que ha pasado por las partes del cojinete. Algunos sistemas usan el aceite una vez y lo dejan ir. Esta aceitera de gota es un ejemplo. Hay que llenar con frecuencia su recipiente externo. La velocidad del goteo tiene que ser ajustada de acuerdo a las especificaciones de operación normal. El aceite caliente gotea más rápido que el frío. Un sistema de aire pulverizado también usa el aceite una sola vez. El aceite se mide con un flujo de aire y luego se rocía en el equipo que hay que lubricar. La presión y la velocidad de alimentación de aceite por lo regular son ajustables. Si la rata de alimentación es muy alta, la lubricación y el consumo de aceite serán excesivos. Si la presión es muy alta, el sistema también usará mucho aceite. Hay muchas otras formas de lubricar, a saber, untando la grasa con la mano, rociando lubricantes secos, o por medio de sofisticadas bombas automáticas que prácticamente eliminan la lubricación manual en algunas plantas. Algunas aceiteras y engrasadores patentados requieren ajustes y mantenimiento específicos que no vamos a analizar aquí. Los fabricantes pueden proporcionar dichas instrucciones. Una forma en que usted puede ayudar es detectando los posibles problemas de la maquinaria. En algunos programas de mantenimiento preventivo, las inspecciones rutinarias deben ser parte de su trabajo. De todas maneras, usted está en la mejor posición para detectar rechinamientos, zumbidos, pistoneos en los cojinetes o en las transmisiones y observar el equipo que esté vibrando, rozando o fuera de alineación o ajuste. Todos estos síntomas son indicativos de problemas serios que hay que reportar al supervisor de mantenimiento. Por lo regular, el calentamiento es señal de problema. Sellos muy apretados, espacios internos reducidos, cualquier tipo de sobrecarga, velocidad excesiva o desalineamiento pueden hacer subir la temperatura. En un cojinete sencillo, la falta de lubricación es una causa frecuente. En cojinetes con elementos rodantes, el calentamiento puede ser por exceso o falta de lubricación. El estado del aceite o la grasa pueden ayudar también a identificar problemas. Ya hemos indicado a qué se asemeja el aceite y la grasa oxidados. Se le debe mostrar al supervisor agua, arenilla, partículas de metal u otros contaminantes que se vean en el aceite. Como parte del mantenimiento preventivo, se deben tomar regularmente muestras de aceite para analizarlas. Hay muchas más formas de detectar problemas con cada equipo específico. Esté alerta. Ahora que usted sabe la función de la lubricación y cómo las diferentes grasas y aceites pueden reducir la fricción y el desgaste, usted puede colaborar con el mantenimiento preventivo para que el equipo de su planta funcione en la forma debida. Soy Dave Brown de Teletrain. Bien.
Bien. Para terminar esta parte de las grasas, quería que viéramos esto. Las grasas se clasifican por el tipo de espesante, el tipo de aceite base y por la viscosidad del aceite base más los aditivos. Los colores de la grasa. O bueno, antes de eso vamos a ver esto. Una grasa, generalmente, ¿qué es lo que contiene la grasa? La grasa contiene más o menos entre un 70 y un 95 de aceite por ciento. De aceite. ¿Se ve bien el dibujo que está acá en la filmina? ¿Lo ven bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, se ve bien. O sea que normalmente una grasa, ¿cuánto contiene de aceite? 70-95%. Voy a poner el puntero para que lo veamos. 70-95% de aceite. El aceite dijimos que puede ser mineral, sintético o un básico vegetal. Cualquiera de los tres tipos de aceite. 70-95%. Espesante. Depende de la consistencia de la grasa, por supuesto. Un 3 a un 30%. Pueden ser jabones metálicos, pueden ser jabones metálicos complejos o espesante a base de jabones metálicos no complejos, o sea, sílica gel, bentonita, arcilla, cualquier tipo de espesante. Y un 0 a un 10% que son aditivos, mejorador de las propiedades de los aditivos, ¿no es cierto? Mejorador, perdón, de las propiedades de los aceites, mejorador de las propiedades indeseables referente a las de los materiales, por ejemplo, fricción, desprendimiento de partículas y agregar nuevas propiedades como son extrema presión, antifricción. Esta es la composición en sí de las grasas. 70 a 95% de aceite, un 3 a un 30% de espesante y un 0 a un 10% de aditivos. Estos aditivos, recordemos, son productos químicos que se agregan para mejorar las propiedades que tienen las grasas. Los colores de la grasa. Normalmente, ustedes habrán visto que las grasas tienen distintos colores. Por ahí se habla mucho de que estos colores hacen a la calidad de la grasa. Los colores no hacen a la calidad, simplemente se le agregan distintos colorantes a las grasas para identificar quién es quién en el mundo de las grasas. Pueden ser rojas, pueden ser verdes, pueden ser amarillas, pueden ser azules y pueden ser marrones. Cada tipo de espesante van a ver que tienen un color distinto. La norma ASTM indica los distintos colores que tienen las grasas. Por ejemplo, las grasas que tienen aluminio pueden ser blancas, pueden ser grises, y normalmente un blanco o gris negro, o pueden ser blancas. Las que tienen calcio generalmente son grises, pueden ser color ámbar, o sea, translúcida. Las que tienen litio pueden ser verdes, pueden ser blancos, pueden ser púrpura, pueden ser rojas, también pueden ser negras, pueden ser rojas, pueden ser azules. Las que tienen litio con molibdeno, hay algunas grasas que dijimos que le agregan molibdeno para mejorar las características.
gris con negro, o un gris o negra, pueden ser azules oscuras, o pueden ser grises. Las grasas que tienen litio solamente, un color ámbar, pueden ser verde, pueden ser roja, pueden ser color café, puede ser negra. Las grasas que tienen poliurea pueden ser verde, pueden ser roja, pueden ser azules también. Las grasas que tienen bentonita o arcilla pueden ser color dorado. También pueden ser roja, pueden ser gris. Son distintos colores que ha establecido la norma ASTM para los distintos tipos de grasa. Pero no es que los colores o que una grasa verde con una grasa de la misma característica azul hecha por dos fabricantes mejore la calidad. Simplemente que le colocan el color azul para distinguirla de una grasa de calcio de una grasa de litio, o de una grasa de litio que tiene bisulfuro de molibdeno, o de una grasa de litio que no contiene bisulfuro de molibdeno. Por último dijimos que la grasa de sodio, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Es una estructura fibrosa, se pueden usar hasta 100 grados, son resistentes a la herrumbre, son sensibles al agua, son resistentes a la herrumbre. ¿Por qué? Porque tienen unos aditivos que la hacen resistentes a la herrumbre. ¿Qué aplicaciones se utilizan en esto, o qué aplicaciones tienen para esta grasa? Generalmente para cojinetes de baja velocidad y generalmente en aplicaciones industriales con baja exposición a la humedad y el agua. La grasa de sodio. Una grasa de sodio es una grasa fibrosa, ¿ven? Tiene fibra, una grasa fibrosa. Esa es la estructura de la grasa de sodio. La grasa de calcio. La grasa de calcio son más suaves, tiene una textura mantequillosa, parece como una manteca. Se puede usar hasta 60 grados. Tiene una excelente resistencia al agua. ¿A dónde se usan? En las cajas de engranaje, en los cojinetes planos y de rodillo. Para condiciones severas de lavado por agua. Cuando tenemos mucha agua, mucha humedad, se usan las grasas de calcio. La grasa de calcio, van a ver que la estructura de la grasa de calcio es totalmente distinta. Si bien es fibrosa, pero es totalmente distinto a la grasa de sodio. Es otro tipo de estructura. La grasa de litio, que es la grasa más usada últimamente, la que más está de moda, es una grasa que estructura filamentosa. Se puede usar entre menos 30 grados y 150 grados. Es la que mejor tiene resistencia al agua y tiene buena estabilidad mecánica. ¿A dónde se usa? Se usa prácticamente para todo. La industria general, para los chasis, para los cojinetes de bola, cojinetes de rodillo, para los engranajes que tienen muchas fugas de aceite. La grasa de litio, ven, es un tipo de grasa que tiene mucho, es filamentosa, es tipo mucho filamento, mucha fibra. Y finalmente tenemos las grasas con jabones complejos, complejo de litio, complejo de aluminio y complejo de calcio. Bien. Y las grasas de arcilla, que son grasas que generalmente que se usan en las puertas de los hornos, que son muy suaves, temperatura hasta 200 grados, son muy buena resistencia al agua, a la oxidación. La arcilla no se funde. La arcilla es la misma arcilla de tierra, ¿no es cierto? Que se le agrega de espesante.
Y finalmente, ¿qué aplicaciones tienen? Son para altas temperaturas, para las puertas de los hornos, para los carros de los hornos, generalmente para este tipo de elementos que trabajan con altas temperaturas. Bien. Y hasta acá vamos a llegar con la grasa. Y nos vamos a meter en los sistemas de lubricación. ¿Hacemos un alto? ¿Qué les parece? ¿Hacemos 5 minutos, un altito? Bueno, Break. bueno.
No sé por qué no. Pero no sé por qué no lo logré. No, no me lo deja ver. Bien. Entonces, si vamos a jugar así, después no se quejan, si no hay inversiones, el país se empobrece cada vez más. Básicamente, la situación es... Bien. Bueno, ¿podremos seguir? Sí, sí. Sí, Vamos a ver si... Acuña, ¿podemos seguir? Sí, sí, ya estoy. Damián, ¿podemos seguir? Sí, bien. Vamos a ver los sistemas de lubricación de las máquinas. Que un poco lo vimos en el video anterior que les pasé, ¿no? Dentro de los sistemas de lubricación, podemos hacer la siguiente clasificación. Los sistemas, voy a poner el puntero. Sistema centralizado, o sea que es la aceitera. Tenemos sistema por baño y salpique, por neblina de aceite y por aspersión. El sistema más común de lubricación de las máquinas es ese, ¿no es cierto? Es la aceitera. Que yo le agrego aceite a través de los... ¿De quién? De los alemites que tiene la máquina en los distintos puntos de lubricación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Es que le agrego aceite en los alemites, los bujes, los ejes, es el más común de todos, la aceitera. Pero también existen otros sistemas un poco más, digamos, más sofisticados que la aceitera, que son la copa de mecha, el lubricador de brocha, el goteo por gravedad, el lubricador de línea de aire, el lubricador de nivel constante y los anillos y cadenas. Son para distintos elementos o distintas máquinas que existen en las industrias. El lubricador de goteo
No sé si lo tienen ustedes en la fábrica o un lubricador así. ¿Tienen así? Un Sí, lubricador. nosotros en una máquina tenemos por goteo, Por- van cayendo unas gotitas sobre la cadena. Por gravedad. Por gravedad. Lo que tiene, Por uno tiene gravedad. una bombita que llena, que va enviando el aceite, no es digamos, un recipiente así, sino que tiene una bomba que uno regula la cantidad de aceite y lo va... Las lleva a un tanque. Más que un tanque, lo va descargando directamente prácticamente sobre. Claro, no es exactamente como este, con una bombita. Pero Sí, antes sí teníamos de esto. Pero hay algunos que otros. sí, Tenemos algunos de este es un sistema muy simple. Es un eje con un vaso abierto que se llena de lubricante. Y acá tenemos un eje. Y el vaso tiene que estar abierto para que la gravedad actúe directamente sobre el aceite, ¿no es cierto? Entonces, este eje directamente actúa sobre el eje de la máquina, el eje que se quiere lubricar. Y directamente va cayendo, se va filtrando a través de este eje el aceite sobre el eje de la máquina. Es un sistema muy simple. El aceite que está en el recipiente se va filtrando a través de este émbolo, de este eje, va pasando por acá. No sé si alcanzan a ver el puntero. Va pasando y va pasando al eje de la máquina y lo va lubricando. Es un sistema de goteo. Es un recipiente, una botella invertida. La precaución que hay que tener con este sistema es no llenar la botella demasiado, ¿no es cierto?, para que el aire ejerza cierta presión sobre el aceite. Es el sistema más básico, más antiguo que existe para lubricar los ejes. Se usa solamente para ejes horizontales. Cuando están verticales es imposible, ¿no es cierto? Y no se usa para ejes que están expuestos a altas temperaturas ni a altas velocidades. Solamente para ejes que trabajan a temperatura ambiente y a muy baja velocidad. Se usa generalmente en ejes que están arriba, muy arriba, que es difícil lubricarlo. Generalmente este sistema tiene este vasito, este vaso, que requiere una tensión permanente, que hay que estar controlando el aceite para que cuando se acabe ir agregándole un poco más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la máquina se para? Bueno, esto sigue goteando. Entonces hay que ver cuando la máquina para, ver de alguna forma que esto no siga goteando, porque si no hace todo un enchastre de aceite. El otro sistema que también es muy común es este. Es que el sistema con mecha por capilaridad. Es un recipiente que tiene una mecha, ¿no es cierto? Que este recipiente está lleno de aceite. Acá tenemos una mecha que generalmente es de algodón, que está en bebida de aceite, y acá tenemos la punta de la mecha y a través de la gravedad, ¿no es cierto?, van cayendo gotitas sobre el rodamiento. El aceite pasa por capilaridad a través de este cordón de estopa. También es otro sistema que se suele usar mucho. Es un recipiente con una estopa. También se utiliza mucho
en los ejes verticales. ¿Qué pasa cuando el sistema no trabaja? ¿Qué pasa cuando el sistema no trabaja? Bueno, hay que retirar la estopa, hay que retirar la estopa para que no siga cayendo aceite y no haga un enchastre de aceite sobre el eje. A diferencia del sistema anterior, que no teníamos cómo regular el sistema de lubricación. Acá sí tenemos un sistema. Generalmente, ¿qué es lo que hacen los que trabajan con este sistema? O donde hay este sistema. Acá colocan, acá esta tapita, acá tienen una tapita, acá tienen un alambre, y tiran del alambre para que la estopa salga del aceite. Y después de alguna forma introducen de nuevo, salga del aceite cuando la máquina para. Después de alguna forma, cuando la máquina arranca de nuevo, introducen este cordón de estopa de nuevo en el aceite. Es un sistema muy antiguo también. Una forma de lubricación, ¿no? La mecha de estopa es la mejor que la de algodón. Otro sistema de lubricación, que es el sistema por goteo o por gravedad. Este es un recipiente donde se llena de aceite y acá sí ya tenemos una válvula dosificadora. También trabaja por gravedad. Acá entra el aire, la gravedad ejerce una cierta presión sobre el aceite y acá tenemos una valvulita dosificadora que yo regulo, la abro, la cierro en función de la gotita, del tamaño de la gota que quiero que caiga. Yo abro o cierro la válvula y voy regulando el tamaño de la gota que quiero que caiga sobre el rodamiento o el engranaje. Esto generalmente se usa mucho en engranajes abiertos. Engranajes abiertos, como lo muestran acá la figura, un recipiente con aceite, una tapita que se cierra para que no le entre tierra, y acá regulo que vaya cayendo una gotita para lubricar los rodamientos. Es un sistema muy parecido a esto, es el sistema, ¿vieron cómo están los bidones de agua en las heladeritas de agua? En las heladeritas esas de agua donde se coloca el bidón arriba con agua para que se enfríe. Sí, este sistema es muy similar, reducido al tamaño de un recipiente para colocar un poquito de aceite. Acá tengo el recipiente y van cayendo gotitas de aceite en función de cómo yo regulo una válvula, de aguja que me permite el pasaje de aceite. Esto se utiliza mucho para lubricar engranajes abiertos, cadena. Generalmente para engranajes abiertos, ¿no? Como muestra acá, es una lubricación por goteo. Tengo un eje y voy regulando cuántas gotitas quiero que caigan sobre el eje. ¿Qué pasa cuando el eje no trabaja? Bueno, cierro, tengo que tomarme el trabajo de cerrar la valvulita de aguja para que no caiga más aceite. Es un sistema totalmente manual, ¿no? Cerrar la valvulita para que no caiga más aceite. Todo el sistema hay que...
¿Cómo? No escucho. Estos sistemas de aceite son totalmente manuales y hay que chequear permanentemente que no nos quedemos sin aceite en el vasito. Y prestarle aparte mucha atención a la cantidad de aceite que va cayendo sobre el eje. Son sistemas manuales, estamos viendo los sistemas manuales que hay. Acá tenemos otro dibujo, el recipiente con aceite y tenemos la valvulita para regular el flujo de aceite o la entrada de aire. También puede ser así, regulo la entrada de aire o la presión atmosférica que me va a regular a mí la gota que va a caer sobre el eje. ¿Estamos? Sí, sí, se entiende. ¿Qué ventaja tiene la lubricación por goteo? Generalmente se utiliza mucho en ejes horizontales. Es medio difícil o es bastante difícil utilizarlo en ejes verticales. Generalmente se utiliza para temperaturas ambientes. No se puede usar con altas temperaturas. Y en el caso de usarse válvulas de aguja, hay que tener en cuenta que la válvula de aguja depende del ambiente donde esté ubicado el sistema. La válvula se suele atascar, ya sea si yo trabajo en un ambiente polvoriento, hay mucho polvillo en el ambiente, la válvula se suele atascar y ya no tiene regulación. O sea que hay que prestarle mucha atención a la regulación de la gotita, del flujo de aceite. Este sistema por goteo, este sistema se usa mucho a ver, les voy a mostrar de nuevo. Esto, en lubricación se usa mucho en las canteras, ¿ves? Para lubricar los engranajes abiertos. Y justamente el polvillo, la arena, el clima especial que hay en las canteras de tierra en el ambiente, las atasca las valvulitas esas y bueno, se pierde un poco la lubricación, ¿no? Hay otros lubricadores que son por brocha, también que se usa para las cadenas. Tenemos un sistema con un recipiente que tiene aceite y en lugar de caer la gota sobre la cadena o sobre el engranaje, esa gotita va a pasar a través de una brocha y la brocha se va a actuar sobre la cadena, digamos a medida que la cadena gira, la brocha esta está embebida de aceite y va a lubricar. Es otro sistema, ¿no es cierto? Cuando Santi le huele algo, también me huele a mí. Por suerte ahora tenemos una teoría. Eso sobre todo en los sistemas donde hay muchas cadenas se utiliza esto. En las cadenas o cadenas que, por ejemplo, mueven cinta transportadora, se utiliza en lugar de caer la gota sobre la cadena o el engranaje, directamente cae la gota pasa a través de este conducto a la brocha y lubrico un pincel. En lugar de tener un pincel manual, tengo un pincel lubricado, digamos, automáticamente. Y después tenemos los otros lubricadores, que trabajan por niebla, que son los que se utilizan en los sistemas neumáticos de aire comprimido, que son estos.
Son esos lubricadores. Lo deben conocer ustedes que trabajan con el aire comprimido, ¿no es cierto? Es un vasito, generalmente son los que se utilizan en los FRL, filtro, regulador y lubricador. Acá tenemos un vasito que contiene un aceite muy liviano, un SAE 5, un SAE 10, ¿no es cierto? Y por acá pasa el aire comprimido, por esta flechita pasa el aire comprimido, acá tenemos una Venturi, el aire pasa para este lado, de izquierda a derecha. Acá tenemos una valvulita, una válvula check con una bolita, ¿no es cierto? El aire, por una parte del aire pasa por acá y por otra parte viene el aire por acá y pasa acá, se ejerce presión sobre el aceite. Al ejercer presión sobre el aceite, a través de este conducto el aire sube y llega acá. Y baja a través de este pequeño recipiente, una gotita, y va a caer sobre el aceite. Al ejercer el aceite una determinada presión, se va formando una neblina y el aceite va con el aire mezclado en forma de neblina, va a lubricar los distintos elementos neumáticos que tenemos a continuación de este lubricador. ¿Cómo regulo? ¿Cómo se regula la lubricación? Bueno, esta pieza que tenemos acá es un botoncito que es regulable, que se puede atornillar o desatornillar en función de la cantidad de aceite que yo quiero enviar al aire. Eso lo habrán visto ustedes en los sistemas neumáticos que tienen en la planta, ¿no es cierto? Todos los sistemas neumáticos deben tener un filtro, un regulador y un lubricador, que tienen un sistema por niebla de aceite para evitar el desgaste de los distintos elementos neumáticos, cilindros, válvulas, etcétera, que tienen por delante de este elemento lubricador. Se forma como una neblina acá de aceite parecido a lo que es una máquina de split, podríamos decir así, o como una spray, es así, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que tienen los micrófonos abiertos y se escucha mucho el fondo. Esto lo deben tener ustedes en la planta, ¿no es cierto? Sí, sí, en todas las máquinas, en todas las entradas de aire. Cada entrada de aire tiene uno. Claro. Tiene uno de estos, ¿no es cierto? Y la única precaución que tenemos que tener, es mantener un cierto nivel de aceite en este recipiente. Pero mi pregunto si mi hija quiere que se venga a vivir acá, ¿no? Voy a preguntarle a mi hija si quiere, porque se ha venido a vivir de nuevo acá. Bien, acá tenemos una válvula, acá el aire, quería comentarle yo, el aire pasa una parte y una parte, acá tenemos una valvulita, un antirretorno, ¿no? Que el aire que entra acá no vuelve para acá, es una bolita con un resorte. Es un sistema muy simple. Bien. El sistema que se usa en todos los elementos neumáticos. Bien. Y los otros sistemas, que ya pasamos de los sistemas neumáticos, bueno, vamos a ir automatizando un poco. La lubricación en depósito. La lubricación en los depósitos se puede hacer por baño y salpique. Tenemos los anillos, los aros y las cadenas. Estos sí posiblemente tengan algunos de estos sistemas ustedes en las plantas. Reemplazamos el sistema de goteo del eje. Reemplazamos ya el sistema de goteo por gravedad del eje por un aro
que se coloca en el eje. Ese aro, que se denomina aro aceitero, tenemos un recipiente, el eje tiene un recipiente de aceite. El eje tenemos el eje y tiene una ranura por donde se mueve un aro de bronce, ¿no es cierto? Este sistema permite que a medida que el eje gira, se utiliza el eje de baja velocidad. El eje al girar mueve, se embebe de aceite y al girar lleva el aceite a la parte superior del árbol. A ver si tenemos otra figura más clara. Que es este, ¿no es cierto? Que se denomina aro aceitero. Tenemos el eje, tenemos un aro, acá tenemos un recipiente con aceite. El eje tiene una ranura y este aro gira, se mueve libremente a medida que gira el eje, se mueve el aro y pasa por el aceite, lleva el aceite acá arriba y embebe con aceite esta parte superior del eje y el aceite cae y lubrica el cojinete. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Por eso se le denomina anillo aceitero. Esto se utiliza generalmente para elementos, árboles que giran a baja velocidad, ¿no? No pueden trabajar los anillos aceiteros, no pueden trabajar con árboles que trabajan a alta velocidad, porque si no el anillo resbalaría. El anillo iría resbalando y no dejaría que gire con el árbol. Se utiliza para ejes de baja velocidad. El árbol tiene una ranura donde el cual el anillo se aloja y gira. Y el anillo rota con el árbol y arrastra el aceite que tenemos en el recipiente y lo deposita en la parte superior del eje. Bien. Se utiliza mucho, hay algunos anillos que tienen una especie de raspadores, acá también, para, digamos, remover un poco el aceite. Perdón, los raspadores están en la parte, acá tenemos el eje y el anillo pasa por los raspadores. Los raspadores esos están digamos, en la carcasa no en el anillo, sino en la carcasa de donde va el eje. El anillo aceitero pasa por los raspadores para que lo limpie. ¿Sí? No están sujetos, sí. Los raspadores no están sujetos al anillo, sino que los raspadores estos están de alguna forma en la carcasa donde está el eje. De manera tal que cuando el anillo pasa por estos raspadores, lo limpien y el aceite caiga sobre el eje. Siempre se utiliza para los ejes horizontales. ¿A dónde se utiliza? En motores eléctricos, en generadores pequeños, máquinas de vapor, en compresores viejos, bueno, en máquinas de refrigeración. Entonces, como este sistema no era muy efectivo, ventaja. La ventaja, suministrar automáticamente gran cantidad de aceite sin tener que lubricar a mano. Y esto siempre y cuando haya mucho aceite en el depósito. Hay que tener en cuenta que el depósito tiene que tener un límite de aceite.
y mantener el aceite limpio. Una desventaja de esto, no se pueden usar con ejes que giran a grandes velocidades porque el anillo generalmente patina y produce mala lubricación. ¿Qué se reemplazó por el anillo? La cadena aceitera. Eso, en vez de poner un anillo, colocaron una cadena. Una cadena. El eje, también tenemos el eje, en el mismo caso al anterior. El eje tiene una ranura por donde circula la cadena. Tenemos el depósito, que tiene un determinado nivel de aceite. Acá la cadena se introduce en el aceite y a través de los eslabones de la cadena llevan el aceite a la parte superior. Es muy similar al anillo. En lugar de tener un anillo aceitero, tenemos una cadena aceitera. La cadena tiene la ventaja que puede llevar una mayor cantidad de aceite. También se utiliza este sistema para elementos o para ejes que giran a baja velocidad. Acá da como una recomendación que dice que periódicamente se debe verificar el nivel de aceite tanto en el caso de las cadenas como en el caso de los anillos aceiteros, y que el aceite esté lo suficientemente limpio, que no tenga tierra ni... ¿Por qué? Porque toda esa tierra y suciedad del aceite la vamos a llevar arriba del eje, y lo que vamos a hacer, vamos a ir desgastando los bujes. Y el otro sistema de lubricación es por baño, donde nosotros tenemos acá un rodamiento, tenemos un pequeño depósito con aceite y tenemos un rodamiento que se introduce hasta una cierta altura en el nivel de aceite. ¿Cuánto es la altura que puede tener el rodamiento en el baño de aceite? ¿Cuánto es? La mitad de la bolilla. La mitad de la bolilla, muy bien. Un tercio o a lo sumo la mitad. Porque si tiene más, se va a producir el calentamiento vamos a tener mucha fricción del aceite en la pista de los rodamientos, del rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, ese baño de aceite es más o menos la mitad. También este sistema hay que tener cuidado de que no baje mucho el nivel de aceite para no quedarnos sin aceite en el rodamiento. Todo este tipo de lubricaciones son muy económicas, ¿no es cierto? No requiere más atención que mantener el nivel de aceite en el recipiente. Como lo dijo el compañero de ustedes, un medio o un tercio de la altura de la bolilla. Es la altura del aceite. Y el otro sistema es por salpicadura, que es un poco lo que tienen los motores de los autos, ¿no es cierto? Cuando la biela, el cigüeñal con la biela gira en el cárter, ¿no es cierto? Se desplaza en el cárter de aceite. Va salpicando y va lubricando los distintos elementos con aceite. Les compensa, porque el tema de bajas retenciones somos que se habla mucho, pero no hay nadie que... Este sistema por salpicadura que se usa en los compresores viejos, compresores horizontales, ¿no es cierto? En el cárter de aceite es lo más común. Gracias por denunciarlo. Si había hablado de más de indicadores, Bien. Y como precaución se requiere mantener cuidadosamente el nivel de aceite
No, no se escucha porque se están acoplando las dos imágenes. Vamos a esperar a que cierren los micrófonos. Bueno, habla de Messi, se confirma que el turismo tecnología satélita, esto que resolvió que capacidad para 14 personas, van a trasladar a algunos jugadores que van a llegar a la Argentina la semana próxima para jugar las eliminatorias. Bien. La única precaución que hay que tener acá es mantener el nivel de aceite, y que el aceite sea más o menos limpio, sobre todo cuando tenemos lugares o se trabaja en lugares muy polvorientos. Si trabaja en una cantera, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el medio ambiente donde trabajan todos estos sistemas, ¿no? ¿Dónde se utiliza este sistema por salpique? Bueno, en los compresores de aire. Los compresores a pistón trabajan con el sistema de salpique, porque el compresor a pistón, ¿qué es lo que es? Es como un motorcito, ¿no es cierto? Con un motor de auto, con un motor de moto, que trabaja con una biela que está metido dentro de un cárter que tiene aceite. En los compresores para refrigeración y en las máquinas de vapor. Bueno, ya prácticamente la máquina de vapor no existe. Bien. Bien. De los sistemas manuales nos vamos a los sistemas centralizados, que son los que más se utilizan actualmente. El sistema centralizado, a diferencia del sistema manual, que yo tengo que hacer una revisión permanente del aceite y permanentemente agregar aceite o controlar que el aceite esté limpio y que la valvulita de aguja funcione bien, ¿no es cierto? Y controlar que la estopa no, cuando la máquina no trabaje, la estopa salga del aceite para que no siga lubricando. El sistema centralizado no necesita tanta atención por parte de la persona, ya que trabajan automáticamente. ¿Cuál es el objetivo del sistema automático? Suprimir la lubricación manual o por gravedad y reducir los costos de mantenimiento. Ese es fundamentalmente el objetivo de la lubricación centralizada. Y vamos a ver el sistema de una sola presión, que es uno de los primeros sistemas que vamos a ver. Que ese seguramente ustedes lo deben tener en la planta, ¿no es así? Para algunas máquinas lo deben tener posiblemente. Yo estoy en la parte de automotores, así que... Damián, posiblemente lo tengan ustedes en la planta. No sé si estarás en la planta. Acuña. No, yo estoy en la parte de automotores. También. Damián Cerdán. ¿En qué parte está de la planta? Bien, este es un sistema de una sola compuesto por una bomba. Damián Cerdán, no sé en qué parte de la planta está. Bueno, el sistema de una sola presión. El sistema de una sola presión que consta de una bomba, ¿no es cierto? Una manija, nivel de aceite, una cañería para controlar el nivel de aceite. Acá se coloca el aceite, ¿no es cierto?
y tenemos una cañería con aceite. Y en cada cañería tenemos unas válvulas contadoras de aceite, unas válvulas check o unas válvulas antirretorno. ¿Qué sucede? Cuando yo bajo la manija esta, ejerzo presión sobre el aceite, ¿sí? Al ejercer presión sobre el aceite va a presión acá, a cada uno de los lugares de las cañerías, vencen la presión del antirretorno y lubrican los distintos puntos de los elementos de la máquina. ¿Cómo son? Un recipiente con válvulas, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el sistema? Es una línea de distribución, ¿no es cierto? Cuando la presión alcanza el cheque o la válvula de cheque o la válvula antirretorno, ¿no es cierto? Abre el paso del lubricante, ¿no es cierto? Y pasa el aceite a cada uno de los puntos. Cuando levanto la palanca hacia arriba, la palanca esta se levanta hacia arriba, cuando esta palanca levanto hacia arriba, dejo de ejercer presión. Trabajan los que están en automotores como si fuera un gato hidráulico, ¿no es cierto? Sí, sí. Ejerzo presión hacia abajo, el aceite pasa presión a los distintos puntos, corre a presión por la cañería y entra presión en cada uno de los puntos. Acá tenemos unas válvulas check o unas válvulas antirretorno que vencen o que se abren por la presión del aceite y lubrican cada uno de los puntos. Cuando se suprime la presión, las válvulas check cierran el paso del aceite y quedan lubricados cada uno de los puntos. Ese es el sistema de sola presión. ¿Cómo son las válvulas check o las válvulas antirretorno? A ver. Son así. ¿Ven? El aceite viene por acá. Cuando no ejerzo presión, acá hay una valvulita que no la deja pasar. ¿Me siguen? Viene el aceite, cuando no ejerzo presión, no pasa el aceite para acá. Cuando yo ejerzo presión, la presión levanta la válvula y pasa a la lubricación de la máquina. Cuando levanto la manija de la bomba, ¿no es cierto? Que no hay presión, el resorte cierra la válvula esta, que la válvula acá tengo una membrana de gomas puesta en un soporte metálico, presionada por un resorte. Baja el resorte y cierra la válvula y nos deja ejercer la presión. Es muy simple el sistema. Otro sistema, otra válvula de antirretorno puede ser esta. El aceite viene por acá, ejerce presión sobre esta membrana, abre la válvula, el aceite sale por estos dos agujeros y pasa por acá. Cuando dejo de ejercer presión, el resorte es lo suficientemente robusto para volver la valvulita esta y cerrar con esta membrana el paso del aceite. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Eso es todo, claro. Eso es todo. Esa es la válvula, el sistema de una sola presión. Bien. Y, son las 11 y hasta acá nomás vamos a llegar. Nos quedaría después vamos a ver que hay un sistema que es similar al anterior con unas levas, ¿no es cierto? Lo vamos a ver el día jueves, un sistema que tiene como unas levas, que en lugar de bajar la presión, con esas levas yo ejerzo presión porque es manual. Es manual. Bueno, hasta acá nomás vamos a llegar hoy día. Bueno. El jueves vamos a hacer esto, terminar esta parte y vamos a continuar con los reductores de velocidad. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó claro la clase de hoy? No. Sí, sí. Sí, sí. La parte grasa, esta parte por lo menos es más
se ve, es más entretenida porque son cosas que la ven en la planta, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Bueno, Nos vemos jueves. No. Muy bien, nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, chao. A la misma hora, a las 9. Chao, hasta el jueves. Sí, sí.